Desde su aparición, los humanos han modificado sus formas de vida y su ambiente. Los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus. Estos aparecieron hace 3 o 4 millones de años atrás en el Gran Valle del Rift en el actual África. Prosperaron alimentándose de frutos y plantas que recolectaban de la naturaleza. Hace 2,5 millones de años atrás, continuando en la evolución del género, aparece el Homo habilis. Su dieta, mayormente de recolección, incluyó carne, aunque se desconoce si practicó la caza o carroñeo. Desarrolló la habilidad para tallar piedra y darle filo, y se caracterizó por la creación de herramientas líticas. Hace 1.800.000 años atrás, hace su aparición el Homo erectus, el hombre que camina erguido. Fue el primero que complementó la recolección de frutas y vegetales con la caza. Luego de un gran proceso de aprendizaje, lograron el conocimiento de la tecnología del fuego, uno de los mayores avances técnicos y culturales de la historia. Permitió que los hombres mejoraran y ampliaran su alimentación, los protegió de depredadores y del frío, y así pudieron migrar a lugares donde el clima era más duro. Estos avances tecnológicos le permitió al Homo erectus colonizar a otras regiones del continente africano, llegando a la actual Europa, el Próximo Oriente, India, China, el sur asiático y más tarde el continente americano. Estas lentas pero constantes migraciones consistían en pequeños grupos que se desplazaban en busca de comida y nuevos territorios donde sobrevivir, adaptándose a diferentes medios geográficos. Finalmente, hace unos 500.000 años atrás, aparece el Homo sapiens, el hombre sabio, la evolución al hombre moderno actual. Tras varios millones de años de caza y recolección, el hombre comenzó a dominar una serie de plantas y algunos animales, transformando y controlando así la base de su subsistencia. Este proceso se llama Revolución Neolítica y se dio en lo que llamamos la Medialuna Fértil o Mesopotamia, en los suelos de aluvión entre los ríos Tigris y Éufrates. Consiste en la introducción de técnicas de agricultura y ganadería que viene a reemplazar la explotación de alimentos de la naturaleza. Sus consecuencias fueron trascendentales. Un importante incremento de la población en aldeas de entre 250 a 500 personas y el desarrollo de la vida sedentaria. Así el hombre comienza su propio abastecimiento de alimento, donde siembra, cultiva y mejora por selección algunas hierbas, raíces y arbustos. Es decir, logra controlar la naturaleza mediante la agricultura. Las hierbas silvestres como el trigo y la cebada fueron la principal fuente de alimento. En estas aldeas se comienzan a dar las primeras expresiones ideológicas y primeras estructuras sociales, con una única cabeza familiar, que comúnmente eran los ancianos. Entre las primeras expresiones de culto se observa una religiosidad basada en símbolos relacionados con la fertilidad y la fecundación. Otra característica principal de estas comunidades neolíticas fue la preparación de ollas y vasijas para el almacenamiento y conservación de alimentos hechos con cereales y granos. También se encontraron los primeros indicios de la industria textil, prendas de vestir fabricadas con tejidos de lino y lana. Para que esto fuera posible, se debió disponer de otras series de técnicas e invenciones como el telar. Estas actividades no hubieran podido existir sin el esfuerzo cooperativo de cada comunidad. El aumento de la productividad agrícola, que aseguró excedente de alimentos, da lugar hacia el año 4000 a.C., lo que llamamos revolución urbana. Este desarrollo avanzó con rapidez y junto con la independencia económica de cada comunidad autosuficiente. La realización de obras públicas para el drenaje y riego de la tierra protegió al poblado, formando así una organización social consolidada y un sistema económico centralizado. El salto más llamativo fue el demográfico y urbanístico, pero el más sustancial fue el organizativo, que les permitió luego la comercialización a larga distancia, lo cual hizo que se expandiera la urbanización. Este comercio fue innovador gracias al sistema de intercambio de materias primas por productos manufacturados. Estos desplazamientos se realizaban de manera fluvial por el Tigris, Éufrates y el Golfo Pérsico. Las organizaciones estatales, templos y palacios, que es lo que distingue a las ciudades de aldeas. En el primero se realizan actividades de culto, almacenamiento de excedentes y sede de redistribución. El palacio es la residencia del rey y también se realizan actividades administrativas.
Estas características permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. La primera fue Sumeria, caracterizada principalmente por la invención de la escritura cuneiforme, en tablillas de arcilla, utilizada para el registro y administración del comercio. Akkad fue fundada por el rey Sargón, comprendida por ciudades-estado. Mantenían abiertas sus rutas comerciales. Asiria era un imperio que se expandía y se contraía constantemente debido a las reiteradas guerras. Babilonia surge cuando Asiria pierde poder. El rey Hammurabi implementa la ley del talión y crea un sistema de control social, el Código de Hammurabi. Troya se dedicaba a la cría de caballo y en cuanto a la alfarería, crean el torno. Israel surge en Canaán, la tierra prometida. Consta de 3 periodos, llamados profetas, jueces y reyes. Siria se encontraba situada en el medio de superpotencias. Poseían rutas comerciales estratégicamente como un corredor de paso para las civilizaciones. Fenicia poseía ciudades-estado con puertos. Practicaban el comercio marino, destacados por la obtención del tinte púrpura del múrex. Por último, la creación del alfabeto fonético. Hace unos 20.000 años antes de Cristo se produjo la última gran expansión humana, la migración desde Siberia por el estrecho de Bering, llegando a tierras americanas cruzando puente terrestre entre los dos continentes, una tundra cubierta de musgo, líquenes y junco que albergaba abundantes animales, mamuts, caballos, bisontes y caribúes. Era un ambiente que brindaba amplios recursos para la vida de los cazadores-recolectores que se movían siguiendo las migraciones de los animales. Hasta hoy, la teoría de Beringia es la de mayor peso científico, por la cantidad de pruebas y restos encontrados, como la cultura Clovis, en las llanuras y planicies del actual territorio de los Estados Unidos. Restos que datan entre 12.000 y 13.000 años antes de la cultura de cazadores-recolectores especializados en la captura de grandes mamíferos. Una multitud de culturas con desarrollo diferente fueron surgiendo a lo largo y a lo ancho del continente. En Mesoamérica se encontraban los Olmeca. Fueron los primeros artesanos que esculpían grandes cabezas y monumentos. Adoraban a la serpiente emplumada, que consistía en una religión inclusiva adoptando dioses de otras culturas. Crearon un sistema contable vigesimal con la invención del símbolo cero. Practicaban un juego de pelota, de manera ritual, donde el capitán del equipo perdedor era sacrificado. La invención de obras hidráulicas como las chinampas, grandes áreas de cultivos, donde le ganaban terrenos a los lagos y lagunas. Le siguieron 3 ciudades más, Teotihuacán, Zapoteca y los mayas. Estas civilizaciones conducen al desarrollo político de los aztecas, quienes adoraban al dios de la guerra. Sus ciudades, con grandes estructuras piramidales destinadas al culto, tenían una marcada y jerarquizada organización social. El rey en la cabeza. La nobleza, comerciantes, campesinos, artesanos, siervos y esclavos. Todos ellos trabajaban en conjunto rindiéndole tributo al rey. Las sociedades del Caribe comprenden un conjunto de territorios insulares por donde los pueblos navegaron, migraron, intercambiaron productos y se relacionaron pacífica y violentamente. Entre ellos los taínos y caníbas, pueblos con complejas formas de articulaciones políticas, económicas y alcanzaron diversos grados de desarrollo cultural. Las sociedades andinas comprenden un conjunto de paisajes complejos, cordilleras, sierras, llanuras de altura y ríos. Se conforman varias civilizaciones como la Mochica, Nazca y Tiwanaku, luego las Moche y los Waris, quienes después le dan origen al imperio Inca. Se produce en el Tiwanaku, encabezado por Pachacuti, el rey Inca, heredero hijo del sol Inti, a quienes ellos veneraban. Desde el Cusco, las clases sociales estaban jerarquizadas, organizadas, y la nobleza estaba compuesta por gobernadores, sacerdotes, funcionarios y militares. Luego estaban los Aylus, donde se agrupaban los campesinos, las familias y los artesanos. Ellos eran administrados por un curaca, quien mantenía un sistema de reciprocidad. Hacia el sur del continente, en el actual territorio argentino, se encontraban distintas tribus aborígenes.
Los diaguitas habitaban los cerros y el valle del noroeste de Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, norte de San Juan y el noroeste de Córdoba. Su elemento cultural fue la cerámica y lo textil. Después estaban los tobas y matacos, ubicados en el monte chaqueño y en la actual provincia de Formosa. Eran recolectores, pescadores y cazadores. Los guaraníes abarcaban las actuales provincias de Misiones y territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay. Su método de transporte era mediante canoas por el río Paraná y la selva tropical. Los huarpes habitaron lo que hoy se denomina región de Cuyo, las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, desde el siglo III, desde el río Yaxchal en el San Juan hasta el río Diamante en Mendoza. Los pampas habitaban las actuales provincias de San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Eran originarios del Imperio Incaico. Tehuelches o patagones eran un conjunto de pueblos amerindios que se ubicaban en la Patagonia y en la Pampa, que en un tiempo vivieron como cazadores. Los Selknam u Onas, esta cultura de vida nómade, vivió en el territorio insular de Tierra del Fuego. Los Onas estaban constituidos por dos grupos, los Selknam y los Haush. Hacia el 3500 a.C., pequeños pueblos de cazadores-recolectores que habitaban el centro-norte de África comenzaron a migrar hacia el este, donde se encontraron con una gran fuente de agua, el río Nilo. Este fue importantísimo para el desarrollo de la posterior civilización egipcia. Estos pueblos comenzaron a asentarse en el valle del río Nilo y comenzaron poco a poco la adecuación del valle por medio de cultivos y la irrigación. Se podían identificar dos focos culturales, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Ambos evolucionaban paralelamente. Para los egipcios, el Nilo era el rey y el padre de todo Egipto, y a su vez era la fuente de todas sus riquezas. Crearon un calendario en base a las estaciones del río, las crecidas, el estancamiento y la bajante, que regulaba todas las actividades de su vida. Tenían una religión politeísta, en el cual el dios máximo era el dios Ra, el dios Sol. A su vez, cada nomo, es decir, cada provincia, tenía su panteón de dioses. A estos dioses le rendían culto y tenían templos en donde depositaban los tributos en especias. El rey o faraón estaba en lo más alto de la pirámide social. Era la autoridad máxima en lo administrativo, político y religioso. También era considerado descendiente directo del dios Horus. Utilizaban una escritura con carácter difícil de descifrar llamado jeroglíficos. Los egipcios tenían una cosmovisión muy particular. Ellos vivían entre el caos y el orden. Ese caos era ocasionado por las fuerzas abstractas que producían cambios en la naturaleza, que eran los dioses. Otra característica importante de esta civilización son los ritos funerarios. Los muertos eran entregados con todas sus pertenencias, ya que podían necesitarla en el más allá. Para los muertos reales se construían grandes pirámides donde se los enterraba con todas sus riquezas, y hasta sus sirvientes. Las más importantes son las pirámides de Keops y Kefren. Otra civilización antigua muy importante fue la antigua Grecia, que se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península Anatolia. Aproximadamente hacia el 2800, esta civilización griega tiene su origen en las culturas minoica y micénica. En ella se destacaron la escritura lineal A y lineal B. Uno de los periodos más importantes fue el periodo arcaico, donde se da el surgimiento de las polis, pequeñas ciudades-estados, y a partir de esto nuevas formas de gobierno como la aristocracia y la democracia. Luego, en el periodo clásico, nace el pensamiento filosófico, y los más importantes de esta época fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Otro acontecimiento importante fueron las guerras médicas, en donde debido a las políticas expansivas de los persas, atacan a la civilización griega. En ambas guerras, los persas resultan vencidos. Posterior a las guerras, surge una gran crisis, en donde no tienen recursos para mantener a todos los griegos. Comienzan a formar pequeñas colonias, y con esto se vio necesario reafirmar el sentimiento panhelénico, y con ello la creación de los Juegos Olímpicos. Esto generaba igualdad entre ellos, eran tan importantes que cuando había guerra frenaban para las competencias.
Terminan con la guerra del Peloponeso, en las que se enfrentan Esparta y Atenas. Al finalizar esta guerra, Atenas queda debilitada económicamente y el imperio macedonio aprovecha con el mando de Filipo II e invade Grecia. Al tomar Grecia no hace ningún cambio cultural, pero muere años después y toma el cargo su hijo Alejandro. Con él comenzaría el periodo helenístico. En este periodo se destaca el ataque a Persia y el éxito de la primer conquista de Alejandro Magno. Sigue con Egipto e intenta conquistar las Indias, pero no tuvo éxito por cuestiones geográficas. Al morir, a sus 33 años, no hubo sucesor, entonces las regiones fueron repartidas entre sus generales. Este periodo se ve finalizado con la invasión y conquista del Imperio Romano. Posteriormente, en la Edad Media, España y Portugal conforman la península ibérica, por la dinastía Habsburgo y Austria. La caída del Imperio Bizantino supuso corte en las rutas asiáticas y por ende las especies asiáticas dejaron de llegar. Si se presenta ante los reyes un marino llamado Cristóbal Colón, con la teoría de llegar a la India por el oeste. Tras 36 días de navegación, desembocaron en las actuales Bahamas y se encontraron con los taínos. Regresa a España y pide una bula papal y le concede la clausura del mar Caribe. La navegación era exclusivamente de los españoles. Siguen enviando barcos y conquistando tierras. El inicio de las primeras colonias fueron las factorías, en la zona insular. Consecuente a esto, se invirtió el interés por completo, al descubrir dos grandes imperios, aztecas e incas, con dos conquistadores referentes, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que tras luego de varias luchas conquistaron estos dos imperios. A partir de esto se confeccionaron planos y se fundaron villorios con el nombre de ciudad. Las inmediaciones se repartían entre los conquistadores, siendo una de las primeras y principales obligaciones. Para ello se usaron tres modos de dominación: doctrina, encomienda y reducción, en la que los misioneros españoles le destituyeron a los indígenas sus lugares sagrados y religiosos de culto. Se buscó evangelizar y civilizar al mismo tiempo. A finales del siglo XVII surge la protesta contra la Iglesia Católica. El precursor fue Martín Lutero y luego su sucesor Calvino. Posteriormente, la Iglesia Católica pierde fieles y a su vez poder. Arman una estructura nueva de origen religiosa, los jesuitas, los cuales crean un sistema educativo. Con el pleno proceso de colonización en América y con una expansión del territorio por parte de los españoles, se crearon instituciones con el fin de organizar y distribuirse el poder. Cabildo, antecedente de la municipalidad, fueron de gran importancia para la creación de ciudades, y donde había un cabildo había una ciudad. Durante la dinastía Austria se formaron los virreinatos de Nueva España y el Alto Perú. Los españoles decían que estar cerca de los recursos era lo mejor, pero luego el territorio se volvió demasiado extenso para dominarlo. Para el año 1700 aproximadamente se agota la dinastía Austria, por lo que asumen los Borbones provenientes de España por parentesco. Europa se niega a esto y como resultado se produce la Guerra de Sucesión Española, que involucra a gran parte de Europa. Para el año 1713 se firma la Paz de Utrecht, para que los Borbones gobiernen España separada de Francia. Con la dinastía borbónica instalada ya en España, estos trajeron nuevas instituciones y más sofisticadas. Dividieron el territorio en tres virreinatos: Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Alto Perú y Virreinato del Río de la Plata. Una vez instaurados en América, los colonizadores buscaban armar ciudades con modelos traídos de España. El más utilizado era en esquema real, enviado por el rey. La ciudad debía tener forma de damero y debía estar atravesada por un río. Posteriormente en Europa sucedió un cambio de paradigma, el cual tuvo lugar en Holanda. Consistió en que se empezó a considerar a la gente de color como inferior. Se originó un monopolio del cristianismo, el cual lo practicaba el hombre blanco europeo, y se originó el comercio de esclavos tripartito, el cual era producido de forma que el europeo iba a África a comprarle negros a los negros, es decir, que las tribus de mayor jerarquía cazaban a las demás y vendían a las personas. Luego eran embarcados y dirigidos hacia América, donde eran vendidos como una cosa con vida. Trabajaban por lo general en hogares, haciendas y plantaciones.
Con respecto a la fundación de nuevas ciudades en el actual territorio argentino, hubo 3 corrientes importantes. Corriente del Este, Río Paraná, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires como ciudad portuaria. Corriente del Norte, Santiago del Estero, la se fundó 3 veces, se fundó como una ciudad madre y como consiguiente se fundaron las ciudades de Salta, Córdoba y Tucumán. Corriente del Oeste, por la zona de Cuyo, bajan desde Lima, fundan Santiago de Chile como ciudad madre y se forman el abanico de ciudades, entre las cuales se encontraba San Luis y Mendoza, que corresponden al territorio argentino.